tocaba hacer. Y una vez me invitaron ahí a trabajar. No sé si han ido ustedes a las centrales de abastos de aquí de Hermosillo. A lo mejor han comprado verdura o productos que usted ocupa. Ahí llegan a parar todos los trailers de frutas, de verduras que los van a vender. Entonces gente trabaja ahí desde las 3, 4 de la mañana a descargar trailers, a subir fruta a los trailers. Y una de las cosas que me contaba un compañero es que había un señor que siempre, todo el día, era echar naranja, empaquetar naranjas, naranja tras naranja, estaba todo el día echando al costal naranjas. Ustedes saben, Hermosillo es la ciudad de los naranjeros, ¿verdad? Entonces, aquí abunda la naranja, entonces era mucho el producto que llegaba. Y una vez le preguntaron a ese señor, oiga, ¿y usted no se cansa de todos los días estar moviendo naranja una por una, aventando al camión, aventando al costal? Y él dijo, no, porque viene saliendo lo mismo. Los humanos no se cansan de tomar decisión tras decisión tras decisión. La vida, hermanos, se trata de decisiones. Nuestra vida se trata de decidir cada día lo que vamos a hacer. Las decisiones que están en toda nuestra manera en que vivimos, desde que nos levantamos, nos decidimos, primeramente nos decidimos si nos levantamos o no. Después nos decidimos si nos bañamos o no. Después nos decidimos qué vamos a ponernos. Decidimos que vamos a desayunar. Decidimos si vamos a ir a trabajar. Decidimos si vamos a tomar un camión o vamos a tomar un Uber. Todo en la vida, hermanos, es decisión. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó así, con una capacidad, con una voluntad de decidir. Nosotros no somos robots, no nos dicen qué hacer. Nosotros tenemos esa intuición de decidir. Entonces, hermanos, pero en pocas palabras, la vida se trata de decisiones. Vean ahí en su pantalla, dice, la vida no está hecha de los sueños y metas que tenemos por delante. La vida está hecha de las decisiones que toma diariamente. Y podemos tener muchas metas, podemos tener muchas cosas que queremos lograr hacer, pero hay una gran diferencia entre lo que queremos hacer y lo que estamos haciendo. Cuando oímos la palabra decisión, hermanos, implica que tenemos varias opciones. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó, decía ahorita, con la capacidad de decidir, con una voluntad. Entonces, como cristianos vivimos en un mundo lleno de tantas alternativas. Qué fácil sería si nuestra vida hubiera un libro o hubiera un material que nos diría qué decisiones tomar. Qué fácil sería si hubiera solamente una alternativa que el ser humano. Pero tristemente no es así. Nosotros tomamos decisiones muchas veces en base a muchas cosas, lo cual vamos a ver ahorita. A lo largo de nuestra vida hemos tomado decisiones que marcaron una pauta que nos llevó a todos a este lugar. Y la verdad es que no existe, como le decía ahorita, no existe algo que nos diga qué decidir. Muchos pueden quejarse de lo mal que está su trabajo, pueden quejarse de lo mal que les pagan, pero la pregunta es, ¿quién decidió tomar ese trabajo? Muchos pueden quejarse a lo mejor que dejan mucha tarea en la escuela, que mis amistades son bien malas conmigo, y la pregunta es, ¿quién decidió tener las amistades? En el matrimonio muchas veces me ha tocado escuchar a parejas que se quejan de su cónyuge, y la pregunta es, ¿quién decidió casarse con ellos? Y nos encanta muchas veces el hecho de tomar decisiones en nuestra vida, tan solo que no salga como yo quiero. Nos encanta muchas veces decidir algo porque solamente se ve algo bueno, tan solo que no salga como yo quiero, porque entonces sí, yo no tengo la culpa. La tienen los demás. Leíamos esta historia, hermanos, de un personaje en que de todos los libros de la Biblia no se menciona y que solamente habla 2 versículos. En medio de todos los 66 libros y en medio de los miles de capítulos que existen en la Biblia,
Incluso el libro de Crónicas, muchas veces, seamos sinceros, no es un libro a lo mejor tan atractivo para leer por todas las cronologías que tiene. No es como que si alguien decide leer la Biblia, voy a leer Crónicas, porque viene todas las, si usted batalla con español, pues tampoco buena pronunciación, vamos a nombrar estos nombres, pero lo que hace interesante de estos dos versículos, vean el versículo 9, después de decir algunas genealogías y nombres, versículo 9 menciona un personaje. Dice, y Jabes fue más fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes el nombre de Dios, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. No nos vamos a mover, hermanos, quizá de estos dos versículos en la enseñanza, y no dirán, amén, vamos a ir temprano, ¿verdad? Pero no, vamos a ver estos dos versículos y vamos a ver un poco acerca de la vida de Jabes, que la Biblia no nos menciona mucho, pero quisiera nada más dar 3 principios acerca de cómo tomar decisiones. No es como que, el hermano sabe tomar decisiones, no. Todos nosotros quizás hemos aprendido muchas veces de las malas decisiones que tomamos. Y quisiera nada más enfocarme en la vida de este personaje que fue Jabes. Quisiera comenzar, número 1, las decisiones determinan quiénes somos. Las decisiones determinan quiénes somos. Vean el versículo 1. Dice, y Jabes fue más, ¿qué, hermanos? Más ilustre que sus hermanos. Vean en la pantalla, nosotros somos el producto de las decisiones que hemos tomado. Cada uno de nosotros está aquí, tiene lo que tiene, está donde está en la situación en que está, porque es el producto de todas las decisiones que usted ha tomado a lo largo de su vida. Todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, desde que nació, desde que fue al kinder, desde que fue salvo, todas la han traído hoy a este lugar. Lo primero que la Biblia nos habla, nos dice acerca de este varón llamado Jabes, es que él fue el más ilustre de ¿quiénes? De sus hermanos. La palabra ilustre quiere decir que alguien que es sobresaliente, alguien que sobresale. La Biblia no nos dice que él fue ilustre desde que nació. Había algo diferente en la vida de Jabes, la cual la Biblia señala que fue el más sobresaliente. Cuando vamos a la Biblia siempre nos describe quiénes fueron muchos de los personajes. Por ejemplo, Abraham se reconoce que fue un hombre de fe. Eso no quiere decir que Abraham nació con fe. No quiere decir que Abraham, no es como que Abraham nació con esa capacidad de creer en Dios. La Biblia nos dice que lo primero que era Job era temeroso, perfecto, apartado del mal, pero eso no lo fue toda su vida. Él tuvo que tomar una serie de decisiones que lo convirtieron en el hombre que fue. Y lo que quiero decir, hermanos, es que no vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos hasta que tomemos decisiones. Hoy día gente no quiere tomar decisiones porque no quieren un compromiso. No quieren ser confrontados después por lo que había decidido. Y después se hacen la pregunta, ¿por qué estoy como estoy? Lo triste aquí es que muchas veces sabemos que no estamos donde deberíamos estar, solo si no fuera por el tipo de decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. Las decisiones siempre van a determinar una cosa en nuestra vida. Y quisiera comenzar. Punto A, determina nuestro carácter. Vean en sus pantallas, dice, dime qué tipo de decisiones tomas y te diré qué tipo de persona eres.
Nuestro carácter, hermanos, representa quiénes somos realmente. La Biblia describe quién era Jabes. Y lo primero que la Biblia decíamos ahorita, que la Biblia dice de Jabes algo interesante. ¿Que él era qué? Ilustre. Sin ninguna duda la Biblia nos describe que Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Y cuando continuamos leyendo, nos dice el por qué fue más ilustre. ¿Por qué sobresalió Jabes? ¿Por qué él tuvo una diferencia que lo hizo diferente de sus hermanos? Vean, número 1, por su situación. Sigamos leyendo, dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Hermanos, la Biblia nos describe que su madre lo llamó Jabes, lo cual significa dolor o significa aflicción. Hermanos, en los tiempos bíblicos la gente nombraba a los niños porque representaba la situación que estaba sucediendo en la familia y representaba lo que se iba a dedicar esa persona. La Biblia no nos dice qué situación difícil había estado pasando esta familia, pero no tuvo que haber sido una situación tan grata como para que le pusiera a su hijo aflicción. No nos dice qué circunstancia podría haber estado pasando la familia, hermano, ni nos menciona quién fue el padre de Jabes, simplemente nos menciona que su madre lo llamó Jabes. ¿Por qué? Porque lo tuvo a luz, ¿en qué? En dolor. La misma palabra es aflicción. Pero solo por el hecho de pensar, hermanos, que para ponerle aflicción a alguien nos indica que esa familia no la estaba pasando muy bien. Y aún con todo eso, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Porque sus decisiones demostraban que aunque pasaba un tiempo difícil, pudo ser más sobresaliente. Yo no me imagino la niñez de Jabes. O los familiares de Jabes, mira, ahí va aflicción. Aflicción, ¿cómo estás? No era nada fácil lo que estaba pasando en la vida de Jabes y de su familia. Vean ahí sus pantallas, la adversidad no desarrolla carácter, solo lo revela. Porque es en tiempos de la adversidad y en tiempos difíciles cuando nos damos a conocer quién realmente somos. Muchas veces caemos en el error, hermanos, de pensar que cuando llegan los problemas vamos a desarrollar carácter mágicamente. Pero pensar así solo nos convierte en personas inestables. El carácter es desarrollado cuando usted y yo tomamos decisiones correctas, cuando hacemos lo correcto y estamos dispuestos a pagar el precio. Yo no sé qué problema usted está enfrentando en esta tarde, cada quien tiene su lucha, pero déjeme decirle que su carácter es el que va a valer más en tiempos difíciles. Nosotros como cristianos tenemos un carácter de valernos y la Biblia nos lo describe cómo debe ser nuestro carácter como cristianos. Jabes no logró ser ilustre solo porque el momento de la adversidad sobresalió. Jabes fue ilustre porque a pesar de la adversidad, su carácter se demostró, su carácter siempre estuvo firme. Vean ahí en sus notas, 1 Corintios 15:10, ¿qué es lo que decía Pablo? Pero, ¿por qué? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo reconocía quién era. Era aquella persona que Dios había puesto para luz de los gentiles. Hermano, hagas esta pregunta. ¿Usted sabe? Y sonará muy redundante, pero ¿usted sabe quién es? Pablo sabía quién era. Y él decía, por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Cómo hace falta, hermanos, que cristianos mantengamos firmes en las decisiones que tomamos aun cuando llega el momento de la adversidad? Nuestro carácter cristiano se demuestra y no se mueve. Lo cual me lleva al siguiente punto.
Número 2, las decisiones surgen de una dirección. Vean el versículo 1 una vez más. Dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. La Biblia nos describe que Jabes fue sobresaliente porque él tomó una dirección en su vida. No, hermanos, todos nosotros basamos nuestras decisiones en algo. Todos nosotros queremos tomar una dirección a donde ir. Pero en la vida de Jabes hubo varias direcciones el cual pudo haber tomado. El cual pudo haber tomado decisiones en su vida. En nuestra vida, hermanos, como cristianos siempre va a haber diferentes direcciones que tomar. Va a haber diferentes caminos que tomar, va a haber diferentes decisiones. Y nosotros también tenemos varias direcciones por las cuales basar nuestras decisiones. Y parte del problema es que muchas veces, la mayoría de las decisiones que tomamos cuando nos encontramos en una dirección que parece demasiado fácil, nos basamos en eso. No sé si está en sus hojas, hermanos, pero dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Por naturaleza nosotros pensamos que el camino que consideremos ese es el correcto. Pero había varias direcciones en la vida de Jabes que pudo haber tomado para basar sus decisiones. Veamos ahí, punto A, las direcciones equivocadas que pudo haber tenido Jabes. Vean el versículo 9, al cual su madre llamó Jabes diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. Había varias direcciones en la vida de Jabes que pudo haber puesto sus decisiones, pero hermanos, no fue nada fácil aquellas cosas que lo rodeaban, aquellas cosas externas que Jabes estaba pasando. Vean ahí, número 1, primero, sus circunstancias. Como habíamos visto antes, como mencioné ahorita, la familia de Jabes se encontraba en circunstancias adversas, lo cual lleva a la madre de Jabes nombrarlo con un nombre que significa dolor o aflicción. Las circunstancias que rodeaban esta familia, hermanos, no eran gratas. No era nada fácil. Muchas veces tomamos decisiones en base a las circunstancias que nos rodean. Es muy peligroso, hermano, cuando usted está pasando un tiempo difícil o cuando las circunstancias no salen como usted quería tomar decisiones. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando las circunstancias no están a nuestro favor, pensamos que eso es una dirección para tomar decisiones. Los problemas que enfrentamos nos llevan a tomar decisiones equivocadas. Yo no sé qué problema está enfrentando usted, pero muchas veces me he encontrado en medio de problemas, en medio de circunstancias que me orillan a tomar una decisión incorrecta. El Señor Jesús nos dijo, y creo que vienen sus notas, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús nunca nos prometió que no tendríamos problemas, pero sí nos prometió que su paz estaría con nosotros en medio de los problemas. ¿Cuántos cristianos toman malas decisiones solo por el hecho de que el entorno no está a su favor? ¿Qué pasó con Pedro cuando estaba la tormenta y vio al Señor Jesús y le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas y váyate? Pero dice la Biblia que Pedro, al ver que los vientos, las tormentas, lo que le rodeaba, quitó la mirada y se hundió. Debemos entender, hermanos, que Dios no quiere cambiar nuestras circunstancias, Él quiere cambiarnos a nosotros. Un cristiano puede estar en medio de circunstancias adversas y aprender a confiar en su Dios, tal y como lo hizo Job. Las palabras que decía, aunque me matare, aún en Él esperaré. Y yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, la situación de Job no era nada fácil. Todos conocen la historia de Job. Pero eso no lo orilló a blasfemar el nombre de Jehová. Al contrario,
hizo que más confiara en su Dios. Y lo que estaba pasando en la familia de Jabes no fue un obstáculo para que él llegara a hacer aquello, lo cual la Biblia nos menciona que fue el más sobresaliente, el más ilustre. No solamente las circunstancias, hermanos, es un camino, es una dirección equivocada. Número 2, los sentimientos. Ahora, ahorita mencionaba las circunstancias que son problemas. Hermano, recuerde que las circunstancias generan en nosotros sentimientos, generan emociones. Los problemas que sucedían con Jabes no era fácil. Hermano, las circunstancias muchas veces producen en nosotros sentimientos. Cuando llegan los sentimientos a nuestra vida, pensamos que esa es una dirección para tomar decisión. ¿Cuántos de nosotros muchas veces, porque estamos enojados, decidimos algo, de lo cual minutos después nos arrepentimos? ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos demasiado felices, demasiado confiados, tomamos decisiones y no sale como usted y yo esperábamos? ¿Cuántos de nosotros nos hemos quedado atascados solo por el sentimiento del temor? Nunca, hermanos, será sabio tomar decisiones en base a los sentimientos, porque los sentimientos son pasajeros. Los sentimientos pasan. La tristeza que invadía a Jabes, yo no tengo la menor duda que llegó tristeza a su vida, porque no era un momento grato el que estaba pasando su familia. Y lo pudo haber orillado a quedarse donde no iba a marcar una diferencia y quedarse como sus hermanos. Quedarse, conformarse, porque pudo haber tomado como pretexto, es que la estaba pasando difícil. Pero la Biblia no menciona eso. La Biblia nos dice que fue ilustre, que fue sobresaliente. De igual manera es muy peligroso, hermano, tomar decisiones cuando estamos demasiado felices, porque porque quitamos los pies de la tierra y nos lleva a tomar decisiones no realistas. Las emociones no son malas en sí, pero si basamos, hermano, nuestras decisiones en dirección con las emociones, corremos el peligro de tomar una decisión, como decía ahorita, que tarde o temprano nos vamos a arrepentir. Sentimientos de temor, de alegría, tristeza, enojo, son sentimientos que pasan muy rápido. Y cuando estamos en esa clase de emociones, no meditamos en lo que vamos a decidir. Y es por eso que cuando uno basa sus decisiones en las emociones, en los sentimientos, tiende a no pensar en pagar el precio que viene después. Sucedió con Moisés. Un ataque de enojo, un ataque de ira, le costó que no entrara a la tierra prometida. ¿Recuerdan a Jefté? ¿Cuántos recuerdan a Jefté? Jefté había confiado en su Dios, había tenido victoria. Y él dijo: Señor, si me dan la victoria, la primera persona que salga a recibirme la voy a sacrificar para ti. Él nunca se imaginó que la primera persona que se iba a salir era su propia hija. Porque muchas veces tomamos decisiones demasiado felices, demasiado confiados, sin pensar, sin meditar. No solamente tendemos a tomar decisiones en base a las circunstancias, no solamente en base a los sentimientos, lo cual no dudo que Jabes hubiera tenido estos sentimientos, sino también, número 3, tomamos decisiones muchas veces al el qué dirán. El qué dirán. Jabes, hermanos, logró ser más ilustre que sus hermanos, no solo porque no basó su decisión en sus sentimientos o en sus circunstancias, sino también a él no le interesó lo que iban a decir sus hermanos. A él no le interesó lo que iban a decir los demás. Me imagino que las familias de alrededor habían visto la aflicción que tenían ellos. Porque para ponerle a un hijo ese nombre que significaba aflicción, estaban pasando un momento difícil y representaba lo que iba a hacer ese niño.
Cuando la Biblia menciona que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, nos dice el tipo de persona que era Jabes. Lo único que la Biblia nos dice de sus hermanos es que ellos no sobresalieron. ¿Me explico? Cuando la Biblia nos menciona que fue más ilustre que sus hermanos, que fue más sobresaliente que sus hermanos, entonces quiere decir que sus hermanos nunca sobresalieron. Si Jabes no hubiera sobresalido, hubiera quedado como sus hermanos, pero él no lo detuvo el hecho de que sus hermanos no pensaban como él. Sus hermanos no pensaban, hermanos, gente que piensa diferente a uno mismo, o cuando uno quiere marcar una diferencia, siempre se va a hablar de uno. ¿Quiere hacer lo correcto? Téngalo por hecho que lo van a señalar. Cuando nosotros queremos marcar una diferencia, por lo regular, van a venir críticas. Cuando uno quiere marcar una diferencia, Jesús mismo lo dijo, que el mundo nos iba a aborrecer. Si Jabes no hubiera sobresalido, hermano, hubiera quedado como sus hermanos, pero él no lo detuvo. Hermanos, y como cristianos debemos de cuidar, querer complacer a todo el mundo. Ay, no voy a tomar esta decisión porque ¿qué van a decir de mí en la escuela? No voy a tomar convicciones porque ¿qué van a decir de mí en el trabajo? No voy a tomar aquello o eso, ¿qué van a decir mis compañeros carnales de la iglesia? Porque, hermano, cuando uno quiere hacer la diferencia, siempre va a ser el blanco de alguien más. Cuando uno quiere hacer lo correcto, siempre va a ser el blanco de todos los que no quieren hacer lo correcto. Y Jabes había sobresalido por lo que había decidido, porque su carácter lo llevó hacia donde la Biblia nos dice que fue sobresaliente. Y ahorita vamos, ¿por qué fue sobresaliente? No menciona a alguien más de la familia, solo nos dice que sus hermanos no sobresalieron. Cuando hacemos lo correcto, hermano, gente que no lo hace nos va a juzgar. Cuando queremos hacer lo correcto, cuando queremos hacer lo que Dios le agrada, gente que no lo hace, no hace lo que Dios le agrada, ¿sabe qué va a hacer? Va a empezar a hablar. ¿Y ya viste al hermano qué santo quiere hacerse? ¿Ya viste la hermana? Porque tenemos que marcar diferencia, amén. Si a usted y a mí nos preocupa más lo que dicen los demás a lo que Dios dice, estamos encaminados a tomar decisiones equivocadas. Si a usted le preocupa más lo que van a decir por hacer lo correcto, usted está encaminado a tomar decisiones equivocadas, porque prefiere agradar a los demás antes que a Dios. Punto B. Vimos ahorita las direcciones equivocadas. Punto B. Vamos a ver cuáles fueron las direcciones correctas por las cuales Jabes pudo sobresalir. A pesar de que en la vida de Jabes había varias decisiones donde él pudo haber tomado sus decisiones, eso no impidió para que estuviera en la dirección correcta. Y lo que nos describe inmediatamente la Biblia es que después de saber que él fue más sobresaliente, aun cuando su madre lo tuvo en dolor, nos dice ahora sí el por qué la Biblia menciona a Jabes como alguien ilustre, alguien que sobresalió. Vean el versículo 10. E invocó Jabes, ¿a quién? Al Dios de Israel. E invocó Jabes al Dios de Israel. Número 1, hermanos, consultó a Jehová. Consultó a Jehová. Cuando vamos a tomar decisiones, hermano, lo primero que siempre debemos recordar es que la dirección más segura, la dirección más grande es la que Dios nos da. Punto A, buscó su bendición. Vean la frase que empieza a decir Jabes en esta oración. Oh, si me dieras ¿qué? Si me dieras bendición. Cuando buscamos la bendición de Dios, Él verdadero, déjame
porque raya el alba. Está hablando el contexto cuando Job estaba luchando con el ángel de Jehová. Y luego le respondió, no te dejaré, sino que, si no me bendices. Jabes era un hombre que luchó por la bendición de Dios. ¿Recuerdan la batalla que había tenido Jacob en Peniel con el ángel de Jehová? Él luchó literalmente y le dijo estas palabras, no te dejaré si no me bendices. Hermano, ¿sabe usted que por la bendición de Dios se tiene que luchar? Ve ahí una frase del pastor en su pantalla. Dice, no siempre es fácil obedecer a Cristo, pero siempre vale la pena. De igual forma, hermano, no siempre es fácil buscar la bendición de Dios. Siempre debemos pagar el precio, pero es algo que siempre va a valer la pena en nuestra vida. Jabes tomó la decisión de ser alguien que marcó la diferencia porque buscaba la bendición de Dios. No solamente buscaba la bendición de Dios. ¿Qué más buscaba Jabes? Dice, oh, si me dieras bendición y ensanchares, ¿qué? Mi territorio. Si ensancharas mi territorio. Punto B, buscó engrandecer las áreas que Dios le había dado. Hermanos, para los judíos, la heredad, el territorio que ellos tenían, para ellos era algo que Dios mismo les había dado. Cada uno del pueblo de Israel sabía que el territorio, la cual era la parte que le había tocado, Dios se lo dio para que lo administraran de una manera correcta. Como cristianos, hermanos, tenemos áreas que Dios nos ha dado que necesitan ser ensanchadas, necesitan ser engrandecidas, como nuestros dones, como lo que Dios nos dio. Piensen en todo lo que Dios le ha dado a usted. Y cada decisión que tomemos, hermanos, debe ser buscando la bendición de Dios. También debe hacer crecer las cosas que Dios les ha dado a usted. Si su decisión no lo hace crecer en lo que Dios le ha dado, entonces vamos por un rumbo equivocado. Dice, como cristianos, cuando tomamos decisiones debemos buscar también el poder mejorar en áreas que Dios nos ha dado. Como talentos, como le decía ahorita, como en las finanzas, como en sabiduría, como nuestra boca, todo lo que Dios nos ha dado. El territorio que Dios le había dado a Jabes, él le dijo al Señor, si ensanchares, si engrandecieras mi territorio. ¿Cuál es el territorio que Dios le ha dado a usted a administrar? Muchas veces al tomar decisiones queremos engrandecernos en áreas que Dios no nos ha puesto. Queremos engrandecernos en áreas que Dios no está de acuerdo, que nunca nos mandó. Es por eso, hermanos, la importancia de que usted desarrolle sus dones sirviendo en la iglesia. Es por eso que usted desarrolle su área de ganar almas viniendo a evangelizar los sábados. Su área de crecer viniendo cada domingo. Porque es lo que Dios nos dio. No solamente buscó su bendición, no solamente buscó engrandecer las áreas que Dios le había dado. Sigamos leyendo ahí el versículo. Oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Y luego dice, y si tu mano estuviera conmigo. Solamente buscó eso, sino también, punto C, buscó su comunión. Y si tu mano estuviera, ¿qué? Conmigo. Cuando tomamos decisiones, hermanos, es importante reconocer que Dios siempre esté con nosotros. Es importante al tomar debemos considerar si aquella decisión nos va a alejar o nos va a acercar más a Dios. Porque al tomar decisiones, lo último que pensamos es que, oiga, de repente tomamos una decisión y nos encontramos ya un mes sin ir a la iglesia. Tomamos una decisión y de repente nos encontramos ya 2 semanas sin leer la Biblia. Cada decisión que tomemos, hermanos, considere que si la decisión que vamos a tomar nos va a alejar de Dios o nos va a acercar más a Él. Y Jabes decía esto, y si tu mano estuviere conmigo. No solamente buscó su comunión, buscó engrandecer, buscó su bendición. Punto D, buscó su santidad. Sigamos leyendo, y si tu mano estuviera conmigo y me librares de ¿qué? Y me librares del mal.
Vivir una vida apartada del mal, hermano, nos ayudará a tomar decisiones correctas. Cuando tomamos decisiones es importante tomar en cuenta si aquello que estoy a punto de hacer, hágase la pregunta, ¿honraría a Dios? ¿Honra a Dios la decisión que voy a tomar? Para esto necesitamos el temor de Dios en nuestras vidas. Jabes había mencionado, ¿y me librarás de qué? Me librares del mal. Jabes estaba pidiendo el temor de Dios en su vida. La Biblia nos dice en Proverbios que el temor de Dios es aborrecer el mal. Contrario a que muchas veces tomamos decisiones en base a nuestros desenfrenes, en base a nuestra carne, en base a lo que yo quiero, y luego nos encontramos en circunstancias de las cuales queremos salir, solo por tomar una decisión que no nos apartó del mal. Dice en sus pantallas, Pastor Ezequiel Salazar dice, todos apartados de la gracia de Dios somos capaces de lo peor. Pero cuando andamos en la carne, hermano, y nuestros desenfrenes muchas veces se encuentran en nosotros, tendemos a tomar decisiones carnales que al tiempo estamos pagando las consecuencias. Y Jabes decía, si me libraras del mal. No solamente buscó su comunión, su santidad, su bendición, engrandecer en áreas, sino también, punto E, sigamos leyendo, y me librares del mal, ¿para qué? Para que no me dañe. Buscó la protección de Dios. Jabes termina su oración con esta frase, para que no me dañe. Como ya sabemos, el diablo quiere que usted y yo no vivamos conforme a la voluntad de Dios. Él quiere hacernos caer. Él tiene, según Efesios 6, tiene dardos de fuego apuntados siempre hacia nosotros. Y lo que nos va a proteger de esos dardos, que menciona Efesios 6, el escudo ¿de qué? De la fe. El escudo de la fe. La falta de fe, hermanos, en nuestras vidas muchas veces causa que el diablo haga con nosotros lo que él quiere. Él nos desanima, nos engaña, nos tienta. Y la protección, el escudo, la cual la Biblia menciona que es la fe, no está porque la incredulidad es mayor que la convicción que deberíamos tener. ¿Sabe por qué muchas veces vivimos desanimados? Porque no hay protección. No hay una fe en la cual usted y yo estamos viviendo. Buscar la protección de Dios es ejercer nuestra fe. Y la fe se basa, dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios dice en su palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos un compromiso con este libro, créame, hermano, usted está en problemas. Usted está vulnerable a los ataques. Usted está vulnerable a los daños que Satanás puede causarle a su vida, solo por el hecho de que no hay un escudo de la fe que le proteja. Y Jabes estaba buscando la protección. Jabes pudo sobresalir porque al consultar a Dios lo llevaba a tener una vida de fe, porque buscaba la protección de Dios. Número 3, y con esto termino. Las decisiones influyen la vida de otros. Nuestras decisiones, hermanos, siempre va a influir la vida de otros. La culminación, hermanos, de estos versículos termina con la frase, vean el versículo, voy a leer el versículo 10. E invocó Jabes el nombre de Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me librares del mal para que no me dañe. Y luego, ¿qué dice? Y le otorgó Dios lo que pidió. Le otorgó Dios lo que pidió. Hermanos,
¿Qué es lo que le otorgó Dios? Bendición, territorio ensanchado, su presencia, su santidad y la protección. Todo lo que usted acaba de leer en ese versículo, la Biblia nos dice que Dios se lo dio, que Dios se lo concedió. La Biblia no nos da detalle de la manera en que Dios le concedió todo esto. Lo único que sí nos dice es que Dios le dio lo que pidió. Porque Él sabía que al tomar decisiones en base a la dirección correcta, iba a comprobar aquello lo cual Dios lo había puesto, que era una persona sobresaliente. ¿Por qué fue sobresaliente? Porque tomó la decisión de seguir en la dirección correcta. Cuando la Biblia nos dice que Dios le otorgó todo aquello, lo que Él buscó y pidió, evidentemente fue algo que no solo influyó en la vida de Él, sino en la vida de sus hermanos y en la vida de su madre. Tristemente la Biblia no nos menciona, pero téngalo por seguro que si Dios hizo algo en la vida de Jabes, le otorgó todas estas cosas que Dios le mencionó, las otras personas que estaban alrededor de él pudieron haber visto lo que Dios hizo en la vida de Jabes. Hermanos, ¿dónde nos encontramos hoy en esta tarde? ¿La gente puede ver las bendiciones de Dios en nuestra vida? ¿La gente puede ver que engrandecemos a Dios en las cosas que Él nos dio? ¿La gente puede ver que Dios está con nosotros? Se me viene a la mente, hermanos, la vida de José cuando fue vendido a Potifar. Dice la Biblia que cuando trabajó en su casa como mayordomo, la Biblia menciona que Potifar veía que Jehová estaba con él. Un inconverso, menciona la Biblia, que veía, se daba cuenta que había algo diferente en José. Hermanos, los de allá afuera pueden notar que Dios está con nosotros. O nuestras decisiones han logrado que muchos de los inconversos se alejen de nosotros por nuestro testimonio. Yo no sé qué decisión vaya a tomar usted en esta tarde, pero el tomar decisiones en la dirección correcta nos lleva a sobresalir en un mundo que toma decisiones incorrectas. Vamos a orar.